Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Estudiar cálculo sirve para desarrollar la precisión. Los necios flojos siempre dicen que hay que esperar porque no saben medir el tiempo, comillas. Como se observa en figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita demostrar la implicación lógica. Si Q implica R es cierto, entonces P o Q implica P o R también lo es. Se plantea la solución en un programa de 42 líneas. En las líneas 4 y 5 se incluyen las librerías Stdio y Stdio.h. Estas librerías permitirán efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Línea 7 se usa el espacio de trabajo estándar. Este espacio de trabajo permitirá entonces programar de manera predeterminada. En C también se pueden crear espacios personalizados, pero hay que seguir la estructura de programación del lenguaje. Entre las líneas 9 a 42 está el main. Este es el método de inicio del programa. Cuando el programa ejecuta, el compilador buscará el main, ya que un programa puede tener varios métodos. Entre el main, línea 11, se declara un vector llamado P de tipo booleano y se inicializa con los valores de falso y verdadero. Bueno, entonces vamos a demostrar implicaciones lógicas. Esto está referenciado entonces con los operadores lógicos y con la unidad lógica del computador. Entonces, como vamos a hacer comparaciones de tres variables, las variables P, Q y R, vamos a usar tres vectores. Los vectores P, Q y R de tipo booleano que se inicializan en falso y verdad. ¿Esto para qué? Para poder hacer todas las posibles comparaciones, ¿sí? Entre falso y falso, falso verdadero, o falso y falso, o verdadero y falso, verdadero verdadero. Recuerde que son entre tres variables. Entonces al final va a haber una salida de 8 filas, ¿sí? Es decir, 8 comparaciones, porque son tres variables, 2 a la 3 da 8. Estos resultados de comparaciones entonces lo vamos a almacenar en los vectores A y B de la línea 14. Observe que necesitamos comparar dos situaciones. Una es si Q implica R es cierto. Estas situaciones las vamos a almacenar en el vector A. Y la otra parte de la ecuación, por así decirlo, a comparar es si entonces P o Q implica P o R es cierto. Todos esos resultados los vamos a almacenar en el vector B. Y luego, después de que estos dos vectores tengan esos resultados, entonces simplemente se compararán. Y cuando sean verdad, entonces en estos vectores sencillamente se mostrará que se cumple la implicación lógica. Bien, entonces vamos a recorrer los vectores P, Q y R y hacer las respectivas comparaciones. Primero, válgase del siguiente teorema. Q implica R, si es cierto, es lo mismo que decir negación de Q o R. Puede buscar entonces esta demostración lógica para corroborar que es real. Aquí la vamos a usar porque no vemos pues la manera de comparar lógicamente Q implica R. Podemos usar las operaciones lógicas básicas que son el operador AND y el operador OR y también la negación. En este caso usamos el operador OR, la doble barra, pero no encontramos cómo usar la implicación. Por eso transformamos Q implica R es cierto en negación de Q o negación de R, que es lo mismo. Y eso mismo se va a aplicar para la otra parte. P o Q implica P o R es lo mismo que tener negación de P o Q o P y R.
O POR. Entonces, como son equivalentes, vamos a llevar esa expresión entonces a los vectores A y B. Entonces, entre las líneas 18 a 26 vemos tres ciclos. Recuerda que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Primer ciclo, línea 18, variable controladora I que va de 0 hasta I menor que 2. Este ciclo entonces recorrerá el vector P. Segundo ciclo, línea 19, variable controladora J que va de 0 hasta J menor que 2. Este ciclo servirá para recorrer el vector Q. Y tercer ciclo, entre las líneas 20 a 24, la variable controladora K que va de 0 hasta K menor que 2. Este tercer ciclo recorrerá entonces el vector R. Entonces, usted sabe que cuando tiene tres ciclos anidados, el ciclo que más corre es el ciclo más interno, el que está más adentro, en este caso el ciclo de la K. Los otros dos entonces quedan estáticos hasta que se vuelva a ingresar a ellos. Entonces, por eso aquí la primera vez que ingrese a estos tres ciclos, la variable P quedará valiendo falso, el vector Q estará en falso y R tomará entonces falso y verdadero. Así estaremos comparando falso con verdadero, y así mientras los vectores vayan cambiando según ingrese al ciclo, se harán las otras comparaciones. Recuerde que se hacen 8 comparaciones. Entonces, entre este tercer ciclo, línea 21, al vector A en la posición C le asigna entonces la negación de lo que tenga el vector Q en la posición J o el vector R en la posición K. Recuerde que el vector Q se recorre en el ciclo de la J, por eso se usa la J acá como posición. Y R entonces usa la variable K del tercer ciclo. Y ya sabe entonces, negación de Q o R es lo mismo que Q implica R. Estos resultados los llevamos al vector A. Ya sabe que son 8 resultados, ¿sí? Lo mismo el vector B en la línea 22, en la posición C, recibe entonces negación de lo que tenga el vector P en la posición I, o lo que tenga el vector Q en la posición J, o lo que tenga el vector P en la posición I, o lo que tenga el vector R en la posición K. Mire que es muy sencillo, es simplemente pasar esa implicación lógica a operadores booleanos, ¿sí? Si fuera con AND, ya sabe que usa el doble ampersand, y la unidad lógica del computador interpreta esto y arroja el resultado, bien sea verdad o falso. Los vectores A y B al finalizar tendrán 8 valores, o falsos o verdaderos, según sea cierto o no la operación lógica que se están haciendo acá. Y línea 23, a la variable C la incrementan 1. Esta variable C simplemente es para determinar las posiciones en que se van a almacenar los datos en los vectores A y B. Al salir de estos ciclos entonces ya se hicieron las 8 comparaciones, ya los vectores A y B están llenos. El vector A es Q implica R y el vector B es entonces la otra parte de la implicación. Vamos ahora a determinar si se cumple o no se cumple la implicación. Para eso entonces, línea 30, 36, vamos a recorrer los vectores A y B. Entonces, línea 30, mientras bandera sea igual a verdad, ingresar al ciclo y la variable C sea menor que 8. Entre este ciclo usamos una condicional, línea 32. Recuerde que las condicionales permiten a un programa tomar 2 o más caminos alternativos. Aquí preguntamos si el vector A en la posición C es igual a verdad y el vector B en la posición C es igual a falso. Entonces, en caso de ser cierto, línea 33, a la variable bandera le asigna falso. Aquí, en otras palabras, lo que estamos es traduciendo la condición del ejercicio a una condicional. Observe que el ejercicio dice, si Q implica R es cierto, entonces P o Q implica P o R también es cierto. Aquí estamos preguntando, si A implica C es cierto, recuerde que el vector A tiene las respuestas de Q implica R, y el vector B en la posición C es falso, o sea, no está cumpliendo la otra parte, en ese caso incumpliría la condición, por eso a la bandera le lleva falso.
Entonces, los vectores A y B tomaron las respuestas y con esta condicional aseguramos de que si la respuesta es verdad y la otra parte es falsa, no cumplirá. Salimos de este ciclo while, entonces si la bandera terminó en verdad, o sea, no cumplió la condición en ninguno de las comparaciones, entonces es porque efectivamente se cumple la implicación lógica. Pero si encontró un Q implica R cierto y un POQ implica POR falso, entonces no cumplirá. En este caso se pregunta si bandera es igual a verdad. Línea 38, usamos el método printf. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa la coma. Aquí estamos imprimiendo un mensaje, se cumple si la bandera es igual a verdad. Entonces cualquier implicación lógica, cualquier demostración o teorema lógico usted lo puede usar entonces o demostrar usando entonces vectores que tomen estos los valores falso y verdad y luego recorriendo los vectores simplemente llevar estos resultados a otros vectores para compararlos y indicar entonces si se cumple o no. Se cumple o no porque la unidad lógica del computador, recuerde, ya está programada. Son chips programados que lo que hacen es arrojar resultados ya ciertos. Entonces, por eso se garantiza su demostración. Línea 40 se usa el método System Pause. Este método indica al compilador que espere la entrada de teclado. Así, cuando el programa ejecute, la ventana no cerrará automáticamente. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un programa que permita demostrar la implicación lógica. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.